El tatuaje a mí me dio todo lo que soñé en la vida, lo que soñé de muy pendejo, principalmente viajar, conocer gente del tatuaje, conocer gente fuera del tatuaje, hacer amigos a niveles que nunca hubiera soñado realmente. Tener amigos en diferentes partes del mundo, haber llegado a convenciones que veía solamente por revistas de tatuaje y haber estado ahí, haber tatuado en otras partes del mundo, o sea, es soñado absolutamente. Me gusta mucho tatuar, adoro tatuar, me fascina hacerlo y me parece que le cambio un poquitito la vida a cada persona que tatúo. Un poquitito. Entonces, y eso me hace feliz. El dolor que envenena es tan dulce y es mi adicción. Yo empecé a ser tatuador en mi cabeza en el año 93, en mi cabeza, cuando tenía 13 años. Porque fue casualidad que me llevaron a un estudio de tatuaje. Llegamos al estudio de tatuaje, no era algo predeterminado, era vamos a Quilmes, que es la ciudad al lado de donde yo soy original, que es Avellaneda. Fuimos al centro de Quilmes y el más grande, que cumplía 18, empezó a buscar. Y nosotros íbamos atrás de él. Otro amigo, el que es amigo mío, tenía 15 y yo 13. Entonces empezó a buscar galerías en el centro, qué sé yo, y hasta que encontramos un lugar que hacía tatuaje, tenía diseños por la pared. No había nadie y eso también favorecía a nosotros que no teníamos tatuaje, que teníamos miedo de entrar y que estábamos como retraídos en ese momento. Entonces entramos al lugar. Yo lo único que había visto de tatuaje eran los tatuajes que tenía Axl Rose, que tenía Phil Anselmo de Pantera y algún que otro rockero más, en revistas principalmente. Y entramos a ese lugar, había dos tatuadores, el amigo que se tatuó eligió de una carpeta, ¿verdad? Eligió una carpeta, un flash, de una pantera negra trepando, así muy clásica de los 90, y se la hizo en el pecho. Lo más lindo para mí de toda la experiencia fue que los dos tatuadores eran súper amables. Imagínate, un niño de 13 años como yo contra tipos que tenían cerca de 30, todos tatuados, barbudos, peli largos, y fueron súper amables con nosotros, que nos dejaron entrar a la zona de tatuaje también, no solo en el hall, sino en la zona de tatuaje para mirar. Y fue genial la experiencia, se turnaron para hacer el tatuaje, uno hizo la línea y el otro hizo el relleno. El tatuaje quedó espectacular. O sea, ahora me di cuenta que fue la primera vez que vi un tatuaje fusionado de dos tatuadores diferentes. De ese día, a partir de ese momento, dije yo voy a ser tatuador. Lo tuve en la cabeza 7 años más, hasta los 20, que fue realmente cuando me inicié como tatuador, ¿no? Pero igual a los 16 más o menos empecé a laburar de changarín, hacía changa. Pintar casa, repartir panfletos, limpia vidrio de locales comerciales. Y después de ese laburo, un galpón de supermercados tercerizado. Y así, o sea, venían desarmados y vos construías la promoción de la semana. Y eso lo hice hasta que me cansé y me vine a vivir a Asunción.
Cuando me tatué a mí mismo, o que yo pensaba que me estaba tatuando a mí mismo, tenía 14 años. Me quise hacer un tribalcito acá, abajo del reloj, pues siempre usé reloj. Me lo quise hacer acá para que nadie lo vea, ni mi mamá, mi papá, ni mi abuela, ni nadie. Entonces, aguja de coser, tinta de bolígrafo Bic. Pensé que había quedado genial, después me lavé la mano y quedaron 4 puntos de mierda. Esa fue la primera vez que me autotatué, supuestamente. La primera vez que probé insertar una aguja abajo de la piel. La primera vez que tatué creo que fue, realmente tatué a los 20 años. Cuando me tatué yo mismo con máquina casera, que conseguí que una persona que tatuaba con máquina casera me haga el favor y me muestre cómo hacerlo. Y ahí empecé, máquina casera, un transformador chinito comprado del Mercado 4. Fue a los 2 meses más o menos, 2 o 3 meses que me mudé a vivir acá a Paraguay. Martín, primeramente es un amigo personal, tatuador ni que hablar porque él también es una figura súper importante para la historia de Paraguay. Es uno de los tatuadores más viejos también y tiene su estilo bastante peculiar, o sea, uno mira su trabajo y sabe que es Martín. Es muy estudiado, tiene muchos años tatuando, lleva muchos años en su oficio y más que nada para mí es una persona que me ayudó mucho, me tiene en su estudio, o sea que trabajo lado a lado con esta persona y creo que eso es el nivel máximo que puede pedir un colega, ¿no? Creo que si vamos a poner todo el aprendizaje, comienza en el 98, más o menos, cuando trabajaba de personal de limpieza y una de mis labores, porque era en un banco, se llamaba Banco Hipotecario Nacional en Buenos Aires, y una de mis labores era baldear toda la vereda de toda la cuadra, ¿verdad? Toda la manzana había que baldear la vereda. En una de las veredas había un puesto de revistas. Un puesto de revista que es muy clásico en Buenos Aires, hay muchos por todos lados. Y a la madrugada yo baldeaba la vereda. Entonces el señor me decía si le prestaba la manguera del agua para que él pueda baldear de cierta manera su puesto de revistas para sacarle la tierra de los costados. Entonces yo le daba la manguera y me ponía a ver revistas mientras él tardaba, no sé, 10 minutos ponerle. Y ahí fue cuando empecé a ver revistas de tatuaje. Ediciones argentinas que eran así chiquititas. Mucho tatuador argentino y alguno internacional. Y ganaba una miseria, no me daba para comprar una revista, entonces lamentablemente se las robaba. Con esas revistas vistas cientos y cientos y cientos de veces, veías anuncios de tinta, de máquina, de tatuadores y veías así tipo uno que decía curso de tatuaje. Y yo fantaseaba con ir a ese lugar, ¿entendés? Pero decía los precios ahí para mí eran re prohibitivos. Eran como 4 meses de mi sueldo miserable invertido en un curso de tatuaje que duraba, no sé, 2 o 3 semanas. Era imposible de hacerlo. Pero eso fue creo que el principio del aprendizaje más o menos. Cuando decidí asentarme acá, fue en el 2000, tenía 20 años, y toda la ilusión de cambiar esa situación de laburar en laburos que no me gustaban, que no era lo que quería porque pensaba en el tatuaje todo el tiempo. Y en el momento que decidí venir a vivir acá, por suerte que tenía a mis padres, a mi hermano acá, ahí fue cuando decidí volcarme a tatuar. O sea, yo sabía que no iba a ser fácil tampoco hacerlo rápido ni nada. Pero a la par de que tenía otros trabajos, llegué a trabajar con mi papá también, hacía tatuaje fin de semana, trataba de investigar, conocí a una persona que me enseñó cómo hacer una máquina casera, empecé a tatuarme a mí mismo, probé con 4 tatuajes en mi propio cuerpo para
sentir más o menos. Aparte era primera vez como tatuador y como tatuado. Esa era la experiencia, ¿entendés? No tenía tatuajes, no acarreaba tatuajes de antes. Empecé a tatuarme, empecé a sentir el dolor, lo que se siente cuando uno se tatúa. Y el resultado me gustaba, era bastante full. Era máquina casera, una sola aguja de acupuntura, súper finita, era muy rudimentaria. Pero el resultado me gustaba, o sea, me hacía un cráneo y quedaba un cráneo. Le ponía un poco de rojo y quedaba medio pálido el rojo porque tatuar con una sola aguja es bastante complicado. Pero cuando me empezó a gustar lo que yo me hacía, a la par trabajaba en telefonía celular, vendiendo planes de teléfono, pero en la calle. Y con mis compañeros de trabajo le decía, yo hago tatuajes. Entonces empecé a tatuarle y obviamente para que no se sospeche que no era experimentado, les cobraba. Pero eso a la par lo reinvertía en el tatuaje, porque era cobrar un tatuaje en el año 2000, 50.000 guaraníes, y eso lo reinvertía en comprarme 1 o 2 potecitos de tinta que se vendían acá en Sol y Luna. Era como una actividad medio de fin de semana. Durante la semana tenía que laburar para sostener, pero fin de semana esperaba como para que sea tatuaje. Para mí Martín Circus fue una puerta también al tatuaje. Yo siempre o sea, desde no conocerle yo ya veía trabajos de él y me parecían una locura, me volaba la cabeza. Después tuve la oportunidad de conocerle porque era amigo, o sea, sigue siendo amigo de quien fue mi profesor, o sea, mi maestro. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocerle a Martín y desde ese entonces formamos un lazo de amistad fuerte. Con él hacemos música, con él hablamos de tatuaje. Hay un lazo muy fuerte que nos une y su trabajo es increíble. Pasaron 22 años y siento que estoy tatuando bien, prolijo, conozco varios de los estilos bien, y a la par alrededor mío, en Asunción, Gran Asunción, en Paraguay en sí, veo que hay muchísima evolución, también junto con mi propia evolución. Hay tatuadores magníficos, a la altura de cualquier tatuador de otra parte del mundo, tanto de Latinoamérica como de cualquier parte del planeta. Me gusta que haya evolucionado el tatuaje en el aspecto de equipamiento. Eso es algo que se nota mucho. Cuando arranqué yo era muy difícil obtener material, era muy caro obtener material de calidad, y hoy en día puedes obtener material de calidad de cualquier parte del mundo simplemente metiéndote en una página web y teniendo una casilla de correo, solamente con eso. Esas evoluciones me gustan mucho. Y al final lo que más importa es el resultado. Hagas con lo que hagas el tatuaje, sea una máquina electromagnética, sea un pen machine, sea una máquina casera, o sea tebori, o sea aguja de coser, el resultado es lo que importa. Si el resultado queda bien, después el material es secundario. Creo que haber soldado agujas, haberte quemado los dedos y la nariz con eso, y que era horrible y que por suerte no lo tenemos que hacer diariamente, porque no hay nadie que le guste hacer esa mierda todos los días. La facilidad que tenemos ahora con ese equipamiento y la facilidad que tienen los nuevos tatuadores y nuevas tatuadoras, a mí me parece que está buenísimo. El plus es sentimental. O sea, yo me alegro haber arrancado en el 2000, haber absorbido todo lo de los 90, de los tatuadores de los 90, pero el plus creo que es sentimental. O sea, para nosotros es más que nada, sí, aprendí de esa manera, estuvo bueno, fue duro y el camino es mucho más largo. O sea, es una maratón larguísima. Se sienta como unas bases bien al piso. Eso es lo bueno que tiene. Pero no creo que represente que seamos mejores que tatuadores de hoy en día, ¿entendés? No creo que represente eso.
Lo que pasa es que la denominación Circus tiene que ver con el estudio que es Electric Circus, que no me la puse yo tampoco. Los clientes me empezaron a decir de esa manera. O sea, era Electric Circus y cuando me recomendaban a otras personas, andate ahí, sí, a Martín de ahí de Circus, ¿entendés? Y eso ya empezó a quedar como Martín Circus nomás. El día que con Claudia abrimos el estudio, ahí es cuando me tomé en serio esto. Porque venir de laburar en otra cosa y arriesgar todo lo que habíamos ahorrado, y como le conté un par de veces a Juan, de ahorrar muchos meses en otros laburos y simplemente comer arroz y huevo solamente para llegar al objetivo que teníamos con Claudia. Alquilamos el local un día, laburamos 7 días pintando, barriendo, haciéndolo pulcro. El día 8 abrimos la cortina, y ese día que abrimos la cortina y estaba abierto el local para esperar gente, ahí es cuando creo que me convertí en el Martín que terminé siendo hoy. El principal agradecimiento es para Claudia, que es la persona que yo tomo como pilar fundamental para mi carrera. Fue la que me impulsó desde el primer momento hasta hoy. La primera máquina electromagnética que yo tuve entre mis manos era una máquina que tenía Claudia, por estar involucrada en el ambiente del tatuaje hace muchos años, desde los 90. Y cuando me dijo, yo tengo esta máquina, y la puso en mis manos, y vete vos. Pero me abrió la puerta a pasar de lo casero a... Era como una pizca de profesionalismo. Y junto con Claudia, cuando la conocí a Claudia, conocí a un tipo estupendo que es Saúl, que es pionero en el tatuaje nacional. Saúl viene tatuando, tatuó creo que desde los 95, 96, más o menos. Yo creo que cuando Saúl y otros chicos más empezaron a tatuar en esa época es cuando nació el tatuaje nacional. Pero a nivel oficio, a nivel equipo, a nivel profesional, Saúl me abrió una puerta de amistad principalmente. Y todo lo que yo le quería preguntar, se lo podía preguntar y me lo respondía, porque fue la primera persona a nivel profesional que me tatuó a mí. Él me enseñó con muchísima paciencia hasta que lo pude desarrollar bien y hacer unas agujas perfectas para hacer tatuajes perfectos también. Entonces creo que esas dos personas en el inicio de mi carrera son las más importantes. Todo tiene que ver con el tatuaje. A mí el tatuaje me abrió un portal a una vida nueva, diferente. No significa que haya olvidado lo que fue mi vida antes del tatuaje, pero sí es un antes y un después. Cuando yo realmente me involucré en el tatuaje, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago tiene que ver con tatuaje. A mí me dio la seguridad de ser quien soy. En el único momento que me siento seguro de mí mismo es cuando estoy tatuando. Pero cuando yo me siento y agarro la máquina y empiezo a tatuar a una persona, es el momento en que estoy más seguro en el mundo. O sea, es mi momento preferido. Tengo grandes amigos por el tatuaje. Me da para poder ayudar a mi familia. En el estudio trabajo a nivel familiar, trabajo con mi esposa, trabajo con mi hermano, es todo tatuaje. Salgo a la calle, alguien me pregunta, ¿vos qué haces? Soy tatuador, y lo digo orgullosamente.
y siempre lo he visto orgullosamente. Y es un oficio, es como ser carpintero, es como ser mecánico. Pero realmente, si no tuviese el tatuaje en mi vida, no me gustaría transitarla tanto. Me apasiona mucho tocar con mi banda Dentro del Sol en vivo, componer, ir al estudio, hablar de música, hablar de bandas, hablar de la música vieja, hablar de la música actual, hablar de la música del futuro. Toco la batería, me encantaría saber tocar la guitarra, me encantaría saber tocar el bajo, me encantaría saber tocar el saxo, pero soy muy vago también para esas cosas. Entonces soy bastante amateur en esos aspectos. Pero toco la batería porque soy bruto, me gusta el ruido, me gusta ese ejercicio violento de ser el motor de una banda de rock and roll, y de algo estoy seguro, de que si no existiese la batería como instrumento, no existiría el rock and roll como género musical. Sería todo... Yo creo que los primeros años de tatuaje para mí fueron muy experimentales. Me gustaban muchos estilos, quería hacerlos todos, en un momento creía que los podía hacer todos, pero todo estilo de tatuaje, toda forma de tatuar necesita mucho estudio. Me gustó mucho unas formas en particular que las terminé adoptando y tratando de mejorar. Yo calculo que habrá sido allá por el 2010, 2012 más o menos, que en realidad me empecé a sentir cómodo con lo que tatuaba. Que empezaba a ver que el resultado era mucho mejor de lo que lo hacía antes. Creo que fantaseé alguna vez con tocar y tatuar en el mismo lugar, pero al nivel que lo hicimos nosotros, en una fiesta del tatuaje, entre comillas convención, para ponerle un mote solamente, pero es un encuentro de tatuadores. Ese año creo que inclusive hubo algo así como 150 tatuadores, nacionales e internacionales, y que nos inviten a tatuar al lado de un amigo que, aparte de ser mi amigo, es mi compañero de banda, y después de tatuar 2 días seguidos, ambos codo a codo, subirnos al escenario principal de la convención y tocar para todos nuestros colegas, para todo el público que fue ese año. No sé, éxtasis es una palabra demasiado chica para ese momento, me parece. Enorme es el futuro que hay. Yo veo tatuadores que vienen tatuando hace 6, 8 años, que hacen cosas increíbles. Hay tatuadores y tatuadoras que tienen 10 años tatuando, que hacen cosas espectaculares. Hay otros que tienen 3 años, y vos decís, no podés hacer esa línea, boludo, está súper. A mí me llevó más de 10 años hacer una línea así. Quizás tenga que ver con que con el material es más fácil llegar a eso, puede ser, pero no importa, porque yo le puedo dar a cualquiera el mismo material y hace una cagada, ¿entendés? Pero se ponen las pilas y buscan perfeccionarlo y lo hacen súper bien, 2 años después de que empezaron a tatuar. El futuro, como diría Joe Strummer, el futuro es incierto, pero yo lo veo repositivo en el tatuaje. Para mí va a haber tatuadores y tatuadoras que van a romperla mal, que directamente, no sé, se van a internacionalizar. Van a tatuar un par de años acá y después se van a ir a la mierda, se van a ir a Europa, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, a convenciones, a estudios.
todos los estilos hay acá. O sea, todos los, por lo menos que yo conozco. Hay varios subgéneros o subestilos también que van metiéndose, ¿verdad? Creo que cada uno en el mundo le da su toque y es como que va creando una corriente que después siguen varios otros. Pero hablando de los estilos más conocidos en el tatuaje, hay japonés tradicional, hay japonés moderno, hay mix de ambos, hay tradicional americano, hay tradicional europeo, hay tribal polinesio, hay tribal noventoso, hay realismo black and gray, hay realismo color, hay de lo que son esos mini tattoos y cosas así que a mí mucho no me gustan, pero hay, y hay gente que los hace bien, ¿entendés? Y hay gente que tiene sus propios estilos, y esos son los que más quiero destacar. Para mí, los colegas que tienen su propia forma de hacerlo, que no es que copian un flash o algo que ya se hizo en la década del 80, sino que lo transforman y lo dan vuelta para hacerlo de su propia manera, ellos son los que más a mí me atraen y se destacan. Entonces, a mí me gustaría que cualquier cliente que sea de acá o que sea de afuera, que los busque a ellos. Ahora es re fácil, redes sociales lo encontrás, es su laburo, pero ellos son los que para mí se destacan más. Pero hay de todo, acá pueden encontrar todos los estilos y hay. Palabras sueltas me dejan pensar. Yo quiero tatuar hasta que me dé el cuerpo, hasta que me dé la cabeza. Las ganas las voy a tener siempre de tatuar. O sea, a mí, como te dije antes, para mí tatuar es el sitio más seguro en el que me siento en la vida. Sí, tengo proyectos que me gustaría desarrollar mucho. La música tiene mucho que ver en eso. Me gustaría mucho documentar todos los tatuadores y tatuadoras que hay en el país. Pero a nivel nacional me gustaría llegar a todos los extremos y hacerle una entrevista a diferentes tatuadores y tatuadoras y que me cuenten su experiencia. Me apasiona tanto el tatuaje que quiero documentar todo lo que pueda para poder dejar una contribución. Ni siquiera no un legado, porque es muy grandilocuente decir legado, pero una contribución al oficio que me dio todo para mí en la vida. Y parafraseando a un rockero que me gusta mucho, lo soñé de pendejo y hoy se hizo realidad, ¿entendés? Es algo que desde los 13 años yo quería ser lo que soy hoy.